a comenzar a grabar y vamos a ver esta segunda clase de exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, ¿sí? Eh, Cuando uno hace una ficha clínica de un paciente, tiene una serie de parámetros de exámenes complementarios que los puede realizar directamente en la consulta y con el paciente. Va a tomar el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el índice IMC, una glicemia, las presiones arteriales. Eso lo vimos el otro día y son exámenes complementarios que se pueden realizar, como les dije, en la consulta. Nos dan mucha información, nos sirven para hacer una idea de cómo está el estado general del paciente, su nivel de riesgo, pero en algunas oportunidades, en ciertos pacientes, requerimos otros tipos de exámenes que son un poquito más complejos. De partida hay que hacerlo en un laboratorio, pero que siguen siendo exámenes de rutina. El hemograma que vieron en la clase anterior y el perfil bioquímico que vamos a ver hoy día son exámenes absolutamente de rutina. Son exámenes generales para que los maneje el odontólogo general. De ninguna manera son exclusivos de los especialistas o de los médicos, en fin. Estos exámenes son absolutamente de resorte de un odontólogo general. Por lo tanto, debe conocerlos y sobre todo debe saber interpretarlos. Eso es lo más importante, ¿sí? Ya sabemos que en los exámenes, cuando el laboratorio los devuelve, trae los niveles de normalidad. Por lo tanto, ni siquiera hay que aprendérselos, pero sí hay que entender qué pasa cuando están bajo esos rangos o cuando están altos esos rangos con respecto a esos rangos de normalidad. Hay que saber por qué, a qué se puede deber estos cambios y qué significa en el estado sistémico y fisiológico de nuestro paciente. Son exámenes que requieren algún grado de conocimiento, pero que en ningún caso son complejos, ¿sí? Y que nos permiten pasar a un segundo nivel de conocimiento de nuestros pacientes, vuelvo a decir, un segundo nivel general, ¿cierto? En que ustedes podrían conocer un poco más y manejar ciertas situaciones si es que en alguno de estos exámenes hay algún cambio. En el hemograma vimos la semana pasada que tiene que ver con la función de la médula ósea y todo lo que tiene que ver con las células que derivan de ahí, células rojas, células blancas. Pero en el fondo vemos células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Y algunos índices que van variando ahí de acuerdo a la interacción de los datos. ¿Ok? Pero todo con respecto a células. En cambio, el perfil bioquímico, que también es un examen de sangre, tiene que ver con ya con las sustancias que están en el plasma, ¿sí? Sanguíneo, con las sustancias, no con las células. Y en la sangre viajan una serie muy grande de sustancias. Es la carretera del cuerpo y la naturaleza es súper sabia porque ocupó a la sangre para transportar esta serie de sustancias, porque la sangre llega a todos los rincones de nuestro organismo, a cada una de las células de nuestro cuerpo tienen contacto con la sangre de manera directa o indirecta, ¿cierto? Indirecta, por ejemplo, los epitelios. Los epitelios, ustedes saben que no tienen vasos sanguíneos, pero de todas maneras tienen contacto con el plasma por difusión de estos líquidos a través de las células epiteliales, de las separaciones que hay entre ellos. Son separaciones pequeñas,
pero suficiente para que se mueva líquido y sustancias que son necesarias para las células, el oxígeno, en fin, y otras cosas. Entonces, la sangre es el elemento que se moviliza por el cuerpo y recoge todas estas sustancias que las células producen, ¿sí? Sustancias buenas y sustancias de desecho. Entonces, la sangre moviliza todo eso desde un lado a otro del cuerpo. Por ejemplo, los desechos pueden ir desde los músculos, por ejemplo, hacia el hígado o hacia el riñón, para ser modificados, metabolizados y después excretados, ¿sí? Las hormonas viajan, ustedes saben, a través de la sangre, desde una glándula hasta un receptor en una célula distante. ¿Se fijan? El fierro, el oxígeno, la glucosa, todo viaja a través de la sangre. Entonces, el perfil bioquímico hace eso, estudiar todas las sustancias que viajan a través de la sangre. ¿Y para qué quiero saber yo esto de las sustancias? Simplemente porque cada sustancia en el cuerpo tiene un rango, una concentración promedio. Cuando la persona está sana, tiene un promedio de azúcar en la sangre, un promedio de bilirrubina en la sangre, un promedio de calcio en la sangre. Entonces, tenemos rangos promedios. Y cuando los niveles de una persona bajan o suben con respecto a estos promedios, quiere decir que algo raro está pasando en el cuerpo de esa persona, en un órgano particular o en todo el cuerpo. Entonces, sabiendo cómo varían estas sustancias, yo puedo inferir que hay algún problema en algún órgano de nuestro cuerpo. Eso es el sentido del estudiar el perfil bioquímico, que nos da muchísima información. Entonces, como dice aquí, ¿qué es el perfil bioquímico? Es un examen que mide un conjunto de sustancias que van en el suero, ¿cierto? O el plasma sanguíneo, y cuyo objetivo es determinar el estado metabólico general de un individuo. Entonces, si estas sustancias están dentro de los rangos promedios, esa persona estará normal o tendrá un estado metabólico normal o sano. Y si estos niveles de estas sustancias se modifican, quiere decir que hay un problema en alguna parte del cuerpo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Cómo interpretar estos cambios en estas sustancias y eso adjudicárselo a un problema a cierto órgano del cuerpo, que puede ser el hígado, el riñón, el páncreas, etc. Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Pero ahora ya tienen el panorama general de qué es un perfil bioquímico. Entonces, este conjunto de sustancias son las que estamos viendo acá. A veces son 16, otras veces son 12. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? 12. Pero pueden ser, según el laboratorio, puede dar un informe de 16 sustancias o analitos o metabolitos, como quieran llamarlo. Otros da 12, otros dan 8. Va a depender del laboratorio. Cada vez los laboratorios lamentablemente están restringiendo el número de sustancias que vienen en los exámenes. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que pagar más por lo mismo. Por ejemplo, en un perfil bioquímico estándar debería salir la creatinina, esto que está acá, la creatinina. Después vamos a ver para qué es. Pero actualmente algunos laboratorios lo están sacando de aquí. ¿Para qué? Para tener otro costo, para tener otro pago. Yo no entiendo, no veo otra razón, porque el perfil bioquímico debería tener todas estas sustancias. ¿Ya? Pero esa es una crítica a los laboratorios. Lo importante es que ustedes se fijen
la cantidad de sustancias que mide el perfil bioquímico. Desde sustancias como el azúcar, la glucosa, que son elementos absolutamente necesarios para la vida, como otros como el nitrógeno ureico o la misma creatinina, que son elementos de desecho que han sido ocupados por las células y después los botan como producto final de una acción. Es un desecho que el cuerpo tiene que eliminar a través de los canales de eliminación, que puede ser el hígado o principalmente el riñón o el sudor o la piel, etcétera, ¿cierto? Entonces, tenemos sustancias que van a ser ocupadas por el cuerpo y otras que son desechos después ya de haber hecho un metabolismo. Entonces, tenemos aquí una serie de elementos. Otros como acá al final, por ejemplo, son elementos químicos como el calcio y el fósforo, que, que son elementos más simples, pero absolutamente necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay otros que son muy importantes, fíjense como la albúmina, ¿cierto? Una de las proteínas más importantes del plasma, la bilirrubina, bien, etc. Son varios los analitos. Y los vamos a ir viendo ahora uno por uno. El primero que vamos a ver es el azúcar en sangre, la cantidad de glicemia que se llama. Es el nivel de azúcar en sangre. Glicemia viene de glúcido, ¿cierto? Y emia viene de sangre. Azúcar en sangre. Entonces ustedes han escuchado hablar de la diabetes, han escuchado hablar del consumo de azúcar, ¿cierto? Y de los altos niveles de azúcar que provocan problemas, ¿ok? El azúcar es súper necesaria, pero como vamos a ver ahora, todo en exceso produce daño y en déficit también. Entonces, la glicemia es una sustancia que se ingiere, ¿cierto?, por los alimentos y que después debe ser regulada su cantidad en la sangre para que el cuerpo funcione de buena manera. Un déficit o un exceso va a generar enfermedades. La enfermedad más típica es la diabetes, que es por problemas entre las hormonas que regulan el azúcar y la ingesta de azúcar, ¿cierto? Insulina, glucagón y azúcar de la dieta. Eso ustedes ya lo saben. Ahora, con el examen de la glicemia, ¿qué voy a inferir yo? Si el paciente está sano, está más o menos o está enfermo. Entonces, hay varios tipos de glicemia, pero la más importante es la glicemia en ayunas. ¿Sí? Un ayuno de 8 horas previas preparan al paciente para una prueba que está estandarizada. Por eso ya se sabe que son 8 horas de ayuno, ¿cierto? Para que todos tengamos el mismo metabolismo a la hora de hacer el examen. Entonces, dependiendo del resultado de ese examen, yo puedo categorizar a mi paciente en 3 niveles. En un nivel normal, en un nivel de intolerancia a la glucosa, o que también se llama prediabetes, y un estado de sospecha de diabetes o definitivamente una diabetes. ¿Ok? Y eso va a depender de los niveles de glicemia. Si está entre 70 y 99, está un paciente normal, quiere decir que todo su mecanismo de regulación del azúcar está funcionando bien y que la ingesta de azúcar está también regulada. O sea, tanto la ingesta como los mecanismos de regulación a través de las hormonas, está todo funcionando ok, y eso hace que el paciente se mantenga con estos niveles, entre 70 y 99. Eso es normal. Eso es lo que se requiere y eso es lo que nos genera enfermedad. Pero si tenemos un nivel entre 100 y 125, algo está pasando. Algo está pasando en los mecanismos de regulación del azúcar. Puede ser una ingesta superior o puede ser alguna alteración en la producción de las hormonas, de la insulina principalmente o de sus receptores. Entonces,
Ya cuando tengo esta glicemia alterada, yo sospecho de algo malo. Ahora, cuando está sobre los 126 miligramos de azúcar por cada decilitro de sangre, ¿cierto? Eso quiere decir que tengo una sospecha de que el paciente ya está con una posible diabetes. Entonces, esto es normal, esto es una glicemia alterada en un rango de intolerancia a la glucosa o de resistencia a la insulina o de prediabetes. Y este último rango ya me indica una sospecha de diabetes que yo tengo que confirmar. Una glicemia solo me indica sospecha en el caso de que esté alterada la intolerancia o la diabetes. Solo me indica sospecha. Por lo tanto, yo tengo que repetir el examen o hacer otro un poquito más complejo para confirmar el diagnóstico o de intolerancia o de diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice este examen? ¿Qué me dice la glicemia? Que si está alterado, puedo tener un rango de enfermedad, que puede ser la intolerancia a la glucosa o la diabetes, y yo tengo que confirmarla. El odontólogo puede diagnosticar una diabetes, lo que no puede hacer es después tratarla, ¿cierto? Pero yo con los exámenes que existen, glicemia en ayuna, glicemia postcarga, hemoglobina glicosilada, yo puedo hacer el diagnóstico. Pero después igual tengo que derivarlo al médico. ¿Ok? Perfecto. Entonces esa es la glicemia. Entonces yo voy a determinar los rangos. ¿Ok? Hay otros exámenes que no están aquí en el perfil bioquímico, pero que ustedes tienen que conocer, que es la glicemia postcarga, que seguramente alguno de ustedes se la ha hecho. Tiene que tomar 75 gramos de azúcar en ayunas, ¿cierto? Y después se le hacen unos exámenes, unas glicemias, cada 2 horas, ¿ok? Entonces, dependiendo de la diferencia que hay entre la primera glicemia que se tomó en ayunas, porque así se toma una glicemia en ayunas, se toma estos 75 gramos de azúcar y después se mide una nueva glicemia a las 2 horas. Eso me determina cómo los sistemas de regulación del cuerpo son capaces de bajar esta enorme cantidad de azúcar que yo ingerí, esos 75 gramos, a las 2 horas debería tener ya menos de 140 miligramos por decilitro. Eso sería normal. Si tiene más, nuevamente yo sospecho de que el paciente tiene algún problema, o intolerancia a la glucosa o diabetes. ¿Ok? Entonces, glicemia postcarga. Y la otra es la hemoglobina glicosilada, que es un examen que no está en el perfil bioquímico. Recuerden, estos dos no están, solamente se lo estoy nombrando. Y esto es una medición indirecta del azúcar en sangre, porque la verdad es que no la estudio en la sangre propiamente tal, se estudia en el interior del glóbulo rojo, porque ahí yo mido la cantidad de hemoglobina que está unida a la glucosa. ¿Cómo funciona esto? Así bien simple. Este es un glóbulo rojo y estas son moléculas de hemoglobina. Y al glóbulo rojo, como a cualquier otra célula, va a entrar la glucosa. Esta glucosa entra libre en los glóbulos rojos, no necesita ningún canal, llega y entra. Entonces, cuando está la glucosa al interior del glóbulo rojo, se va a unir a una hemoglobina. Y eso se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina con azúcar. ¿Ya? Lo normal es que la cantidad de azúcar que entra logra unirse al 6% de todas las hemoglobinas que tiene un glóbulo rojo. Si tiene 100 hemoglobinas, bueno, se va a unir a 6 moléculas de hemoglobina, el 6%. Por eso dice que normalmente un glóbulo rojo tiene hemoglobinas que están unidas a azúcar en un 6%. El 6% de esa hemoglobina, de ese glóbulo rojo, va a estar con azúcar, glicosilada. Ahora, cuando en la sangre de un paciente, por ejemplo los diabéticos, que tiene más azúcar en sangre, va a entrar más azúcar al glóbulo rojo. Por lo tanto, va a subir el nivel de hemoglobina que se pega con el azúcar. Entonces, en vez de un 6%, voy a tener un 7, o un 8,
o un 9 o un 10%, dependiendo de, va subiendo en la medida que voy teniendo más azúcar en sangre. Entonces, dependiendo del nivel de la hemoglobina glicosilada, yo voy a saber cuánta azúcar hay en sangre. Y además tiene otra gracia, que como yo estoy ocupando los glóbulos rojos, es una información que es un dato que me da información de mucho tiempo de vida del glóbulo rojo. Vive 2 a 3 meses el glóbulo rojo, incluso más, ¿cierto? Entonces, la información que me da el glóbulo rojo me da una película de lo que ha pasado con el paciente en 120 días, 3 meses aproximadamente. En cambio, las anteriores, la glicemia en ayuna, por ejemplo, la que vimos acá, la glicemia en ayuna me da la impresión de lo que está sucediendo ahora y hoy día con este paciente. Nada más. No me dice qué pasó la semana pasada o hace 2 semanas. En cambio, la hemoglobina glicosilada, sí, yo puedo interpretar que este 6,5 o este 5,7 es el promedio del azúcar que tiene el paciente en estos 2 meses, 2 o 3 meses. ¿Ok? Bien. Pero vuelvo a insistir, lo que sale en el perfil bioquímico es la glicemia en ayunas. Entonces, ¿cómo se hace la glicemia en ayunas? Ahora es súper fácil con estos medidores digitales de azúcar, medidores digitales de azúcar, ¿cierto? Que se conocen más comúnmente como hemoglucotest. Y que depende del numerito que tenga, yo voy a categorizar a mi paciente como normal, como aquí intolerante a la glucosa o resistencia a la insulina, o acá con una altísima sospecha de diabetes, ¿cierto? Ya, perfecto. Eso era azúcar, azúcar, ¿cierto? ¿Y qué me mide el azúcar? Dijimos que esto medía lo que estaba pasando con algunos órganos. Bueno, dependiendo de qué pase con el azúcar, yo puedo interpretar qué está pasando con el páncreas. Porque en el páncreas es donde se secreta la insulina y el glucagón, que son las hormonas que regulan la subida y la bajada del azúcar en sangre. Entonces, aparte de saber cómo está la cantidad de azúcar, yo infiero cómo está la función del páncreas, ¿ok? En términos generales, porque después cuando quiero saber más detalles tengo que hacer otro tipo de examen. Pero esto ya me da la alerta, por eso es un examen rutinario, general, ¿ok? Cuando quiero más detalles, el médico ya hará otros exámenes más particulares. Pero aquí yo estoy estudiando la función del páncreas. Ahora veamos cómo se hace la función renal. ¿Cómo sé yo si mi paciente tiene un riñón que está funcionando bien, que está funcionando mal, etcétera? Lo voy a hacer con 3 metabolitos que están en el perfil bioquímico que viajan por la sangre, ¿ok? Y que van a ser eliminados porque estos 3 elementos, la uremia, la creatinina y el ácido úrico, son elementos de desechos que tienen que ser eliminados por el riñón. O sea, después de que se hicieron el metabolismo de varias sustancias, ahí vamos a ver cuáles, estos elementos de desecho se tienen que eliminar a través del riñón por filtración glomerular, ¿cierto? Ahí pasan por el glomérulo y son eliminados por el riñón, ¿ok? Ahora, cuando estas sustancias se empiezan a acumular en la sangre, o sea, empiezan a subir su concentración en la sangre, es porque el riñón no los está eliminando de manera correcta. Y eso quiere decir que el riñón tiene un problema. Por lo tanto, yo mido la función renal a través de estos 3 elementos: uremia, creatinina y ácido úrico. Estos 3 elementos deberían estar en el perfil bioquímico. Pero como les conté, ahora hay algunos laboratorios que están sacando, por ejemplo, la creatinina, tenemos que pedirla aparte, que eso no debería ser. Bien, entonces veamos cómo funciona esto. La uremia. Eso tiene que ver con el nivel de urea.
urea. Tiene dos nombres. Se puede llamar urea o BUN. BUN significa nitrógeno ureico en sangre, pero en inglés. Blood urine nitrogen. ¿Ok? Nitrógeno ureico en sangre. Blood. Eso es, así se llama en Europa y así se llama en Estados Unidos. ¿Ok? Ya. ¿Y qué son qué es esta urea o el BUN? Es el producto final de desecho, como dijimos, del catabolismo que sufren las proteínas. Las proteínas que nosotros ingerimos o que eliminamos de nuestras células son catabolizadas, o sea, son destruidas. Entonces, en ese catabolismo, ¿cierto?, de las proteínas y de los aminoácidos, se generan desechos nitrogenados, el amoníaco, ¿ok? Que es una sustancia que viaja por el cuerpo, que llega al hígado, y que es transformado en urea. Por eso se llama el ciclo de la urea, por eso estamos estudiando la urea, uremia, ¿ok? Entonces, las proteínas son utilizadas, son catabolizadas, se generan desechos de nitrógenos, desechos con amonio, amoníaco. Esto llega a través de la sangre, llega al hígado. En el hígado es transformado a urea y como urea es eliminado por la orina. ¿Ya? Entonces, para ser eliminado por la orina, el amoníaco tiene que ser transformado en urea, en el ciclo de la urea. ¿Dónde ocurre esto? En el hepatocito. ¿Ok? Entonces, se va a eliminar por el riñón. La urea se va a eliminar por la orina. ¿Ok? En un gran porcentaje. Por lo tanto, si el riñón está funcionando mal y no está eliminando la urea, esta se va a concentrar en la sangre, va a empezar a aumentar. Y eso me va a significar que hay alguna disfunción en el riñón. Eso es lo primero. Pero también podría ser que haya un aumento en la ingesta de proteínas. Por ejemplo, personas muy adictas a comer carnes o productos animales van a tener un exceso de cantidad de ingesta de proteínas y por lo tanto un exceso de, de producción de amoníacos y de ureas. ¿Ok? Entonces eso también va a generar que la urea se empiece a acumular en la sangre. ¿Ok? Entonces este es el valor normal del BUN o de la urea, 6 a 20 miligramos por decilitro. Si esto empieza a aumentar, quiere decir que el riñón está funcionando en forma deficiente. ¿Ok? Ahora, si empieza a disminuir, también puedo tener problemas en el riñón o puedo tener déficit en la ingesta de proteínas. Entonces, ahí yo puedo ir sacando conclusiones. Con la urea. Bien, la creatinina es algo muy similar. La creatinina es el elemento de desecho al ocupar la creatina, que es una proteína que utilizan los músculos. ¿Ok? La musculatura usa creatina y entre todo el metabolismo, luego de usar la creatina, se crea creatinina, se produce creatinina, que es el elemento de desecho. ¿Ok? Nuevamente, de la músculo pasa a la sangre, ¿sí? Y de la sangre es eliminado el 100% a nivel del riñón. La urea, por ejemplo, puede ser eliminado también por la piel, por el sudor, pero la creatinina es eliminado en el 100% por el riñón. Por lo tanto, cualquier alteración en los niveles de creatinina significa que hay una alteración en el riñón. ¿Ok? Sucede lo mismo que la urea. Es un elemento de desecho que debe ser eliminado por el riñón. Si el riñón está funcionando mal, la creatinina se va a empezar a acumular en la sangre. Y eso va a tener un valor de referencia
Por ejemplo, un valor en el perfil bioquímico puede salir 2,8 o 2 miligramos por decilitro. Entonces yo voy interpretando que, está subiendo la creatinina en sangre. Entonces, lo primero que voy a pensar es que el riñón está funcionando mal. Lo otro que podría ser es que exista un exceso de ejercicio muscular. Por ejemplo, en los veranos, en la primavera, cuando estamos todo el mundo por un verano sin poleras, ¿cierto? Y todo el mundo se va a los gimnasios, en todas las personas aumenta la creatinina. ¿Por qué? Porque aumenta el trabajo muscular. Pero eso es transitorio, ¿cierto? Eso es transitorio y después vuelve a su normalidad. En cambio, cuando el riñón está mal, esta creatinina se mantiene alta. Bien, el ácido úrico es exactamente lo mismo, pero ya no es por el producto de las proteínas, por el catabolismo de la creatina, sino que por el catabolismo de los ácidos nucleicos, en particular de las purinas, ¿sí? Las purinas como la guanina y la adenina, que son las bases nitrogenadas que forman el ADN. Entonces, al haber catabolismo del ADN, se producen desechos. Y ese desecho nuevamente es el ácido úrico, o sea, no nuevamente, sino que nuevamente es un desecho, que en este caso es el ácido úrico, producto del metabolismo de los ácidos nucleicos, particularmente de las purinas. ¿Ok? Que tiene que ser eliminado en estos registros a nivel renal. 3,4 a 7 miligramos por decilitro, eso es lo normal que tiene que tener un paciente en sangre cuando es hombre, y acá el nivel de las mujeres. ¿Ok? Eso es lo normal que debería aparecer en sangre. Pero cuando hay algunos problemas en el riñón, estos niveles pueden subir o bajar. Puedo tener baja ingesta de carnes, por ejemplo, que son alimentos con alto contenido de ácidos nucleicos. Voy a tener menor concentración de ácido, menor concentración de ácido úrico como desecho y van a bajar los niveles. O también puedo tener un problema en el riñón. Entonces, aquí estoy estudiando la función renal. Bien, perfecto. Aquí está el ácido úrico. Fíjense que tenemos la fotografía aquí con el consumo de carnes. Y aquí están las bases nitrogenadas que se producen después del catabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces aquí están las bases nitrogenadas. Fíjense que van siendo metabolizadas. Y finalmente aquí está el ácido úrico. Fíjense que se parece mucho, pero este es el elemento de desecho que tiene que ser eliminado por el riñón. A veces, en algunas personas, este ácido úrico se empieza a acumular en el cuerpo, particularmente en las articulaciones. Y ahí tengo lo que se llama la gota. Gota, que es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones en que se produce acumulación de estos cristales de ácido úrico. Estos aumentos de volumen se llaman tofus. Clínicamente se llaman tofus y corresponden a acumulación de ácido úrico en forma de cristales que van a generar una inflamación tremenda en algunas personas, particularmente en las articulaciones. Bien, perfecto. Entonces hemos visto glicemia para el estudio del páncreas, hemos visto uremia, creatinina y ácido úrico para la función renal. Veamos ahora lo que ocurre con el colesterol. El colesterol me puede servir para estudiar el hígado, ¿cierto? Porque ahí es donde se produce gran cantidad del colesterol, o para también estudiar la salud del sistema cardiovascular. Me sirve para los dos órganos, hígado y corazón. El hígado, porque ahí se produce la mayor cantidad de colesterol que hay en sangre, y el corazón y los vasos, porque el colesterol se puede ir a acumular a los vasos, generar las placas de ateroma que ustedes estudiaron el año pasado en segundo, y generar un riesgo cardiovascular. Entonces, yo estoy estudiando dos órganos a través del colesterol.
El hígado, por un lado, que lo produce, y el sistema cardiovascular, que puede ser un sistema que puede ser dañado por un exceso de colesterol, por la producción de las placas de ateroma. ¿Ok? Bien, veamos de qué manera funciona esto. El colesterol puede ser el colesterol que hay en sangre. A propósito, antes de comenzar, el perfil bioquímico, el perfil bioquímico trae solamente el dato del colesterol total, el colesterol total, que es un numerito, una cantidad de colesterol en sangre y de triglicéridos. ¿Ok? A veces también le sacan los triglicéridos y solamente sale el colesterol. Ya. Pero si yo quiero saber con más detalle cómo está cada uno de los diferentes tipos de colesterol, tengo que solicitar, aparte del perfil bioquímico, el perfil lipídico, o sea, el perfil de las grasas que hay en sangre. Perfil bioquímico, perdón, perfil lipídico me informa de todo el nivel de todas las grasas, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. Eso me informa el perfil lipídico. El bioquímico solo me informa el colesterol total. ¿Ok? Ya. Sabiendo eso, vamos a explicar lo del colesterol. Dijimos que la cantidad de colesterol que hay en sangre depende de dos factores. Uno, la síntesis de colesterol que produce el hígado y que es la mayor cantidad. El 80% del colesterol que hay en sangre es producido por el hígado. Y el otro 15 o 20% es el que es ingerido a través de la dieta. ¿Ok? Entonces, una gran cantidad de ese colesterol es producido por el hígado. Una menor proporción es el ingerido por las grasas, por las comidas. Obviamente que para yo no tener un nivel de grasas tan alto, no puedo decirle a mi hígado, oye, deja de funcionar. No, lo que tengo que hacer es dejar de comer elementos que contengan mucho colesterol, principalmente las carnes rojas, los productos lácteos, ¿ok? Entonces, o todos los productos de origen animal en el fondo. Entonces, si yo tengo un exceso de colesterol, lo primero que tengo que hacer es ir a actuar sobre la dieta. Cuando la dieta no es suficiente, ahí actúo sobre el hígado con farmacología. Con farmacología. ¿Ok? Entonces, eh, ya sabemos de dónde viene el colesterol. Del hígado y de la ingesta de de las comidas. Ahora, el colesterol es un elemento que ha tenido muy mala publicidad, ¿cierto? Es el terror de las enfermedades cardiovasculares, pero en el fondo el colesterol no es malo, al contrario, es súper, súper, súper útil. Sin colesterol nosotros no existiríamos de partida, no existiríamos. ¿Por qué? Porque quien forma las membranas celulares, es decir, cada una de nuestras células, es el colesterol. Así que si no tenemos colesterol, en el fondo no existimos. Además permite para hacer síntesis de vitamina y muchas hormonas son en base a colesterol. Por lo tanto, si existiéramos, no podríamos vivir tampoco porque no tendríamos vitaminas, no tendríamos hormonas. Por lo tanto, como ustedes ven, el colesterol archi necesario. El problema está en que los hábitos de alimentación actual y de vida actual han hecho que el colesterol aumente en su concentración en la sangre. Y ese es el problema. El problema es un exceso de colesterol en sangre, no el colesterol mismo. Y por eso se ha inventado la palabra de el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿cierto? Por eso aquí en el perfil lipídico está el colesterol HDL, que significa High Density Lipoprotein, o sea, lipoproteínas de alta densidad
que movilizan las grasas, el colesterol, desde los vasos sanguíneos hacia el hígado, o sea, limpian los vasos. Por eso se le ha llamado colesterol bueno. Y el otro que es el colesterol low density lipoprotein, o sea, lipoproteína de densidad baja. ¿Qué es lo que hacen? Llevan el colesterol que se produjo en el hígado, lo llevan hacia los vasos, no para tapar los vasos, no para producir las placas de ateroma, sino que lo lleva para que cada célula reciba una cuota de colesterol necesaria para repactar sus membranas, para producir sus elementos de hormonas, por ejemplo, o cualquier elemento que derive del colesterol. Entonces, no es que sea malo porque lo lleva a los vasos. De hecho, es necesario que el hígado salga del hígado, perdón, que el colesterol salga del hígado hacia el cuerpo. El problema es cuando hay un exceso de colesterol. Y el exceso de colesterol generalmente se produce por un exceso de ingesta, porque el control que hace el propio cuerpo del colesterol que está en el hígado, eso está regulado. Está regulado para las necesidades del cuerpo. El problema es que las personas ingieren más colesterol que lo que necesita su cuerpo. Y ese es el problema, no el colesterol propiamente tal. Entonces, por eso se le llamó bueno al que saca el exceso de colesterol desde los vasos y lo lleva al hígado. Ese es el HDL. Y se le llamó malo al LDL porque del hígado lleva a los vasos y se empieza a acumular aquí en mayor cantidad. ¿Ok? Y además me da la cantidad de grasa de los triglicéridos. Entonces ya vimos que el colesterol es súper, súper necesario. Y aquí hay un cuadrito que explica lo mismo, que en el fondo viene la comida, ¿cierto? Pasa por el intestino y del intestino esta cantidad de grasa, de colesterol va a llegar al hígado y del hígado nuevamente pasa a la circulación para ir hacia todos los lugares que sean necesarios. ¿Ok? Ese es el movimiento del colesterol en forma habitual. Entonces, las proteínas que se llaman HDL, que son transportadores de colesterol, llevan del hígado, perdón, de los vasos, de los tejidos periféricos, ahí está, de los tejidos periféricos, hacia el hígado. ¿Sí? Y el LDL lleva del hígado hacia los tejidos periféricos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando mi colesterol está alto? Cuando está alto, quiere decir que está por sobre los 200 miligramos por decilitro. Eso es lo máximo que se desea. Ese es el límite mayor. Sobre 200 ya estamos en un límite alto cuando llegamos a 279 y sobre 240 ya es muy alto. Entonces, quiere decir que estamos en riesgo. ¿Ok? Ese es cuánto estamos el colesterol total. Pero yo no sé, cuando tengo el colesterol total, yo no sé si tengo alto el LDL o el HDL. No lo sé, porque yo aquí estoy en la suma de los dos. ¿Ok? Entonces yo no sé cuál de los dos está alto. Para eso tengo que pedir el perfil lipídico, para saber si tengo alto el LDL o el HDL. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el colesterol HDL, que es el que se llamó bueno, que es el que lleva el exceso de colesterol desde los vasos hacia el hígado para ser reutilizado o eliminado, ¿cierto? Este debe estar alto. Lo normal es que esté sobre 40 miligramos por decilitro. Bajo 40 es peligroso, es perjudicial. O sea, no es que yo tenga que tener todos los colesteroles bajos. No,
El único que tengo que tener bajo es el LDL. Porque el HDL yo tengo que tenerlo, ojalá, alto. Sobre 40. Fíjense, el 60 es óptimo. Y si tiene 70, una maravilla. Entonces, es importantísimo, aparte de saber que tengo el colesterol muy alto, saber si es por el LDL alto o el HDL alto. Si está el HDL alto, estamos bien, súper bien. Pero si está el LDL alto, estamos mal, súper mal. ¿Ok? Porque este significa que desde el hígado se está llevando mayor cantidad de colesterol hacia los vasos. Y si tengo este alto, quiere decir que se está sacando el exceso de colesterol de los vasos y se está llevando al hígado. ¿Se fijan? Entonces, es tan importante saber el colesterol total que aparece en el perfil bioquímico, como pedir un perfil lipídico cuando tengo sospechas. ¿Sí? No lo voy a pedir en todos los pacientes. El perfil lipídico no se pide en todos los pacientes. Se pide en aquellos que tengo sobrepeso, por ejemplo, obesidad, o tienen algún problema cardíaco, que yo necesito revisar el colesterol. Recuerden, porque yo con el colesterol estoy viendo la función hepática y principalmente el nivel de riesgo cardiovascular. Y por último tengo los triglicéridos, que son las otras grasas más simples, que también tengo un nivel óptimo menor a 150, pero si está mayor ya es un nivel de riesgo. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo yo trato de mantener mi colesterol en buenas condiciones? Comiendo sano, ¿cierto? Verduras, frutas y teniendo un hábito de vida saludable y principalmente haciendo deporte. Las personas que realizan deporte constantemente tienen su colesterol HDL sobre 60. Incluso pueden llegar a 70. ¿Ok? Incluso un poco más. Pero ya 70 es un tremendo valor, muy, muy beneficioso para la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es el colesterol. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con el colesterol es el consumo de azúcar. ¿Sí? El consumo de azúcar que tiene que ver con la glicemia, ¿cierto? Que vimos al principio, con la función del páncreas, es súper importante a nivel de colesterol también, porque un exceso de hidratos de carbono en la dieta va a tener una metabolización que en una de sus partes va a generar colesterol. Nuevamente. Entonces, yo puedo a través de la dieta aportar colesterol directamente a través de las grasas o a través de los hidratos de carbono. Puedo tener también otra vía de producción de colesterol. ¿Ok? Entonces, tan importante como el colesterol mismo es la ingesta de azúcar para los niveles de colesterol. Perfecto. Bien, entonces hemos visto, nuevamente un resumen, glicemia con función pancreática, después vimos función renal con la urea, ¿cierto? O el BUN, la creatinina y el ácido úrico. Vimos el nivel de colesterol, ¿cierto? Que estudia tanto un poco la función hepática como la función cardiovascular. Y ahora vamos a ver una serie de exámenes que sirven para estudiar la función hepática directamente. Hepática. El perfil bioquímico me va a dar la bilirrubina, las transaminasas y las fosfatasas alcalinas. Estos tres valores, pero sin tener más detalle. Cuando yo quiero tener más detalle de la bilirrubina o de las transaminasas o de las fosfatasas alcalinas, al igual que en la función renal, o sea, en la función del colesterol, tengo que pedir el perfil hepático. Es un subproducto del perfil bioquímico.
el perfil hepático. ¿Qué es lo que hace? Me da mayor información ahora con respecto al hígado. Entonces, si se fijan, hemos hablado del perfil bioquímico, que es general, pero yo puedo sumar a eso o puedo pedir un perfil renal, un perfil lipídico y un perfil hepático, ¿ok? Que son para tener mayor información. El perfil bioquímico me da información muy general y yo puedo sumarle diferentes perfiles, subperfiles podríamos llamarle. El perfil renal, el perfil lipídico, el perfil hepático. Entonces, con estos perfiles chiquititos, yo obtengo mayor detalle, ¿sí? Porque miden más sustancias que el perfil bioquímico general. Veamos ahora. Dijimos que el perfil bioquímico me dice de la bilirrubina total, de las transaminasas y de las fosfatasas alcalinas. Pero en el perfil hepático, que es el que vamos a ver ahora, me da subproductos. Me da la bilirrubina total, me da la bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta y las distintos tipos de transaminasas, ¿ok? Que son estas dos. Entonces, ¿qué hago yo con estos elementos? Bueno, estudio qué parte del hígado está alterada. Veamos. La bilirrubina es otro producto de desecho, En este caso, es desecho de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que es una proteína que tiene un grupo heme y otra parte que es la globina, y el grupo heme aparte tiene un grupo fierro. Esas son las tres partes de una hemoglobina. El grupo heme, el fierro y la parte de la globina. Entonces, el fierro y la globina, cuando un glóbulo rojo se destruye en el vaso, el fierro y la globina se van por otras vías a ser reutilizados, ¿ok? Por otras vías. Pero el grupo heme, que está aquí, el grupo hemo, tiene una serie de cambios que va a pasar por diferentes sustancias. Va a pasar por una biliverdina, una bilirrubina. Entonces, después de que son eliminados, destruidos en el glóbulo rojo, a la sangre pasa bilirrubina, que es el producto de desecho del grupo hemo, de la hemoglobina. Entonces aquí está. El glóbulo rojo pasa por el vaso, es eliminado, es destruido, y la globina y el fierro se van para otro lado. Y el grupo hemo, ¿cierto? Es metabolizado por diferentes enzimas hacia una biliverdina y otras sustancias más hasta la bilirrubina. Cuando está como bilirrubina, pasa a la sangre, ahí está la sangre, como desecho. ¿Desecho de qué? De los glóbulos rojos. Y aquí en la sangre viaja como bilirrubina libre o también llamada indirecta o libre. Así viaja por la sangre, pero en esta condición de bilirrubina libre o indirecta, este desecho no puede ser eliminado. No puede ser eliminado. Necesita ser transformado para poder ser eliminado. ¿Y dónde se transforma? ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Por lo tanto, toda la bilirrubina libre va a pasar al hígado para ser metabolizada, va a sufrir una conjugación, es decir, se le agrega una sustancia que la hace, que le da las características químicas para ser eliminada. Ahora recién puede ser eliminada. ¿Y por dónde se elimina? Por la bilis, por la vesícula biliar. Se acumula en la vesícula biliar y de ahí la bilis pasa al intestino grueso
para funcionar emulsionando las grasas y después ser eliminada a través de la caquita, de las heces. ¿Por qué se elimina? Porque es un elemento de desecho que si se acumula en la sangre puede provocar enfermedades. Ya, entonces la bilirrubina es un elemento de desecho que a mí me da información acerca de cómo está funcionando el hígado. ¿Por qué? Porque recordemos que una forma de eliminar la bilirrubina de la sangre es que pase de su forma libre o indirecta, que se llama, a la forma conjugada o directa, que se produce en el hígado. Por eso tenemos acá bilirrubina conjugada o directa y bilirrubina no conjugada o indirecta, que es la que anda libre por la sangre. Entonces, cuando la bilirrubina se aumenta en la sangre, quiere decir que el hígado no está produciendo toda su función o tiene una disfunción. Por eso no está conjugando a la bilirrubina y esta se empieza a acumular en la sangre, ¿ok? En forma de bilirrubina indirecta. Esto es un poquito complicado, pero ustedes tienen que entender que hay una bilirrubina que es el desecho. Eso es lo primero. La bilirrubina es un desecho que se vierte a la sangre. En la sangre viaja en forma no conjugada o indirecta. Tiene esos dos nombres. No conjugada o indirecta. Esta bilirrubina que anda por la sangre tiene que ser metabolizada en el hígado para poder ser eliminada del cuerpo a través de las heces, a través de la caquita. Para ser metabolizada tiene que llegar al hígado. En ese lugar se metaboliza, en ese lugar y no en otro. Por lo tanto, si hay algún problema con la bilirrubina, quiere decir que el hígado es el que está funcionando mal. Eso es en términos generales, ¿ok? Porque pueden haber otros factores, como por ejemplo que haya un exceso de destrucción de glóbulos rojos o haya un problema en la acumulación de la bilis, algún problema en la vesícula biliar, ¿cierto? Que también podrían generar alteraciones en los diferentes tipos de bilirrubina. Y por eso, como yo necesito saber en qué paso está la alteración, yo necesito saber si la bilirrubina total está aumentada porque aumentó la directa o la indirecta. ¿Cómo es eso? Muy simple. Si en el perfil hepático me dice que la bilirrubina indirecta es la que está aumentada, eso quiere decir que el problema está o en la producción de destrucción de glóbulos rojos o en la entrada previa al hígado, ¿cierto? Porque se está acumulando la bilirrubina indirecta, bilirrubina que todavía no pasa por el hígado. Ese puede ser una posibilidad. O puede ser un problema en el hígado que no es capaz de transformar la bilirrubina indirecta a directa. Entonces, puedo tener esta información. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estuviera aumentada la bilirrubina directa? Eso quiere decir que si ya está en forma directa o conjugada, eso quiere decir que ya pasó por el hígado. El hígado ya hizo su función. Entonces el problema no está en el hígado, sino que está en la zona donde se acumula, es decir, en la vesícula biliar. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de qué está alto, si es la directa o la indirecta, yo puedo inferir que hay problemas en el hígado o no. ¿Ok? Entonces, la bilirrubina, hacer un metabolito de desecho que es
que es trabajado o metabolizado en el hígado, yo obtengo información de la función hepática. Entonces, la bilirrubina es parte del perfil hepático porque me dice qué está pasando con el hígado. Entonces yo puedo saber ahora interpretar la bilirrubina total, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. ¿Ok? Perfecto. Todas me dan información de qué está pasando con el hígado. ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando mal? Entonces yo puedo interpretar eso y puedo saber su función. Perfecto. Bilirrubina. Aquí está un nuevo dibujo. Fíjense que ahí está lo mismo. Glóbulos rojos, destrucción del glóbulo rojo, la bilirrubina viaja hasta el hígado en forma indirecta. Aquí en el hígado pasa a bilirrubina directa o conjugada y de ahí se va al vesícula biliar para que después pase el intestino para que nos ayude a eliminar las grasas o emulsionar las grasas para poder ser absorbidas. Entonces se va por la caquita, por las heces, y una pequeña parte se elimina también por el riñón. Y esta pequeña parte es la que le da el color amarillo a la orina y todas las sales biliares le dan el color café a las heces. ¿Ok? Entonces cuando tenemos caquita blanca o más tenue, quiere decir que tiene menos cantidad de sales biliares. ¿Ok? Entonces ahí está todo el movimiento de la bilirrubina. Y que me va a dar en forma directa o indirecta la acción del hígado. Perfecto. Entonces, cuando hay problemas con la bilirrubina, se producen enfermedades como la ictericia, que es la acumulación de bilirrubina en la sangre y que después se puede ver esto en forma directa a través de la piel o de las escleras ahí en los ojos o en las mucosas en la cavidad oral. Entonces, esto ocurre en los bebés porque tienen un hígado inmaduro o también en las personas mayores que tienen enfermedad en el hígado. Entonces, o en personas adultas que tienen, por ejemplo, una cirrosis, ¿cierto? Alcohólica o no alcohólica, entonces tienen problemas hepáticos. Bien. Otro elemento son las transaminasas, que son enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos, de algunos aminoácidos que nosotros no ingerimos por la dieta, entonces los tenemos que fabricar en el cuerpo. Son enzimas que ayudan a la fabricación de aminoácidos. Esas son las transaminasas. Y estas se producen en varias partes del cuerpo, pero principalmente en el hígado. Por lo tanto, si tenemos alteraciones en la transaminasa, nosotros podemos determinar que hay un problema en el hígado. Podemos tener la aspartato aminotransferasa o la glutamato piruvato transaminasas. Tienen nombres súper raros, pero se conocen como la AST o la ALT en estos dos tipos de siglas, o la GOT o la GPT. Son siglas que son más fáciles de aprender. En el fondo son enzimas que están funcionando en el hígado, ojo, también en otras partes del cuerpo, pero principalmente en el hígado. Por eso, cuando están alteradas, yo lo primero que pienso es que es el hígado el que está alterado. Entonces aquí están los niveles. Si suben estas transaminasas, quiere decir que hay algún problema en el hígado. Transaminasas. Aquí están. ¿Se fijan? En el hígado las transaminasas que van a generar los aminoácidos necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando están aumentados en sangre, quiere decir que hay un problema en el hígado.
Otras enzimas son las fosfatasas alcalinas, que son utilizadas, que son producidas y utilizadas en el fondo tanto por el hígado como por los huesos, hígados y huesos, pero principalmente por el hígado. En los huesos, cuando hay alteración de las fosfatasas alcalinas y es en los huesos, generalmente es cuando hay patología ósea o cuando hay crecimiento óseo, por ejemplo, en los niños. ¿Ok? Ya. Pero en forma habitual, en un adulto que ya dejó de crecer, ¿cierto? Y que no tiene patología ósea, ¿cuándo van a subir las fosfatasas alcalinas? Cuando el hígado esté alterado, cuando tengamos una disfunción hepática. Por lo tanto, cuando en el perfil bioquímico las fosfatasas alcalinas están alteradas, yo tengo que pensar que el hígado es el que está funcionando mal. Ahora, como ustedes ven, está la bilirrubina, las transaminasas, las fosfatasas alcalinas, el colesterol. Todas son pruebas que van a dar, servir para conocer la función hepática. Cada una por separado, por sí sola no me sirven. Tengo que tener la información de todas, ¿sí? O por lo menos de dos. Porque, por ejemplo, si tengo las fosfatasas alcalinas alteradas, podría ser un problema de crecimiento en los niños o de embarazo que aumentan las fosfatasas alcalinas, ¿cierto? En forma normal, pero no por un problema o porque hay un problema en la vesícula biliar, pero no porque hay un problema en el hígado, porque las demás, eh, elementos, por ejemplo, las transaminasas, la bilirrubina, el nivel de colesterol, está todo normal. Solo están alteradas las fosfatasas alcalinas. Entonces ahí yo pienso que es un problema de huesos o un problema de vesícula biliar. ¿Se fijan? Entonces yo por eso necesito saber el nivel de todos los elementos. Perfecto. Y por último, vamos terminando, para hacer un recreo, están las proteínas totales. Las proteínas totales me hablan del estado nutricional del paciente. Y el estado nutricional del paciente depende de varios factores. Uno, que es la ingesta de comida, ¿cierto? Puedo estar ingiriendo poca comida o muy mala comida. Entonces, voy a tener un estado nutricional alterado. Y lo otro es que puedo tener una función hepática alterada, es decir, si el hígado está funcionando mal, no va a producir una serie de proteínas en el cuerpo. ¿Cuáles de estas proteínas? La más importante es la albúmina. La albúmina es una proteína que es sintetizada por el hígado. Entonces, puedo tener problemas en las proteínas que hay en sangre por una mala ingesta, por un problema en el hígado que no la está produciendo o por una función renal, porque normalmente las proteínas como la albúmina no se deben ir por el riñón, no deben ser filtradas por el riñón. El glomérulo no deja pasar moléculas tan grandes como la albúmina, pero cuando el hígado, el glomérulo está alterado, empieza a filtrar moléculas de mayor tamaño como la albúmina o como la glucosa, incluso como elementos más grandes. Entonces, cuando yo tengo alteradas las proteínas, principalmente la albúmina, yo lo puedo interpretar de tres formas. Puedo ver que el paciente tenga un estado, una ingesta alterada o una mala absorción en el intestino o un problema de función hepática o un problema de función renal. Miren toda la información que me da el perfil bioquímico cuando habla de proteínas totales alteradas o el nivel de albúmina alterada.
puede estar disminuida o puede estar aumentada. Si va a estar aumentada es porque estoy teniendo un exceso de ingesta o un exceso de función pancreática, o sea, hepática. Entonces, ¿me entienden? Entonces, yo con las proteínas totales voy a tener diferente información, o del estado nutricional, o de la función hepática, o de la función renal. Entonces, cuando quiero tener mayor detalle, bueno, voy y pido otros exámenes más específicos, como por ejemplo el perfil hepático o el perfil renal o un índice de nivel de absorción de alimentos. En el fondo eso no lo voy a pedir yo, lo va a pedir el médico, pero yo le voy a derivar al médico a este paciente porque con el perfil bioquímico yo detecté que hay problemas en las proteínas totales o en la albúmina. Entonces, yo infiero que hay un problema de absorción, de ingesta, de malnutrición, hepático o renal, entonces lo derivo al médico. Perfecto. Entonces, aquí están, fíjense, los glóbulos rojos y las diferentes proteínas en sangre, donde principalmente va a estar la albúmina, que sirve como transportadora de hormonas, de medicamentos, de elementos fisiológicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Entonces dijimos que la albúmina era una de las proteínas más importantes, pero también puedo tener alteración de otras proteínas, como por ejemplo las inmunoglobulinas, que también son proteínas importantes que viajan en la sangre. Entonces, si en el perfil bioquímico me sale que las proteínas totales están alteradas, pero la albúmina está normal, yo debo pensar que en segundo lugar, las inmunoglobulinas están alteradas. Y esto puede ser, por ejemplo, por algunas neoplasias. Por ejemplo, el mieloma múltiple es una neoplasia maligna donde hay una multiplicación de las células plasmáticas en exceso, ¿cierto? Se produce gran cantidad de células plasmáticas y por lo tanto va a haber un exceso de producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Entonces, yo puedo interpretar que ese paciente puede tener una probable neoplasia maligna. ¿Ok? Obviamente que para confirmarlo debo tener una serie de otros exámenes, pero me orienta, ¿se fijan? Me orienta, me da una información general de que algo está pasando con el paciente. O está la albúmina alterada o están las inmunoglobulinas alteradas. Entonces yo voy a poder pensar que es una enfermedad hepática, una enfermedad renal, una malnutrición, un problema de absorción intestinal o una posible neoplasia. Fíjense toda la información que me puede dar el perfil bioquímico, solamente sabiendo el estado de las proteínas. Y finalmente, y ya para terminar, el calcio y el fósforo, que son elementos que se almacenan en el hueso para, uno, formar el esqueleto, ¿cierto? Un esqueleto firme, duro, que me soporte el peso del cuerpo, pero también están ahí como método de almacenaje del calcio y el fósforo que se va a ocupar en todas las otras células del cuerpo. En todas las otras células del cuerpo, el calcio y el fósforo tienen funciones muy importantes como vitaminas, como cofactores enzimáticos, etcétera, etcétera. Entonces, para la transducción de señales en el sistema nervioso, ¿cierto? Como elementos importantes en los segundos mensajeros, en las cadenas citoplasmáticas, etcétera, etcétera. Entonces, el calcio principalmente es un elemento
súper importante en el metabolismo de todas las células del cuerpo. Entonces, aparte de servir para formar el esqueleto, me sirve para el funcionamiento de todas las otras células. Entonces, si el calcio y el fósforo están alterados, están aumentados en la sangre, yo tengo que pensar primero en un problema óseo. En un problema óseo. ¿Qué puede ser? Porque hay alteraciones en la vitamina D, alteraciones en la hormona del crecimiento, ¿cierto? Hay una alteración en el intestino o pérdida de estos elementos por el riñón, pero también puedo sospechar que va a haber alteraciones en otras partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, el calcio y el fósforo me sirven para medir principalmente la actividad del hueso e indirectamente la actividad en otras células del cuerpo. Entonces, con eso damos fin a lo que es el examen de laboratorio, que principalmente hoy día vimos perfil bioquímico, que si ustedes se dan cuenta me da información de muchos órganos del cuerpo: páncreas, hígado, riñón, sistema cardiovascular, nivel óseo, funcionamiento óseo, ¿cierto? Ahí ya tengo 5 órganos que son los principales del cuerpo, ¿cierto? Entonces van a dar información completa, pero general, del funcionamiento del cuerpo. Si yo quiero más detalle, voy a pedir perfil renal, perfil lipídico, perfil hepático u otros exámenes un poco más complejos que en general los va a pedir el médico. Pero, ¿cómo los va a pedir el médico? Si no conoce al paciente, lo va a pedir porque el odontólogo, el enfermero o otros personales de la salud vieron en los exámenes de rutina, vieron el hemograma, vieron el perfil bioquímico y determinaron que algo andaba mal. Interpretaron los resultados como que algo andaba mal. Y eso después significa derivar al médico. O en nuestro caso significa, ojo, alerta, este paciente tiene un problema en alguna parte. Hay que solucionarlo antes de la atención odontológica, porque si no, puedo tener el riesgo de sufrir alguna emergencia médica odontológica, ya sea por un problema hepático, por una subida o baja de la glicemia, o por una intoxicación por algún elemento de desecho, o porque el riñón está funcionando mal, o el hígado está funcionando mal. Entonces yo tengo que tener cuidado con los fármacos que le voy a dar. ¿Se fijan? Toda esa información la obtengo de exámenes de rutina como el hemograma y en este caso el perfil bioquímico. Bien, jóvenes, dejo hasta aquí la clase, voy a dejar de